El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, podría volver a usar políticas como el Título 42 para repatriar a migrantes de distintas nacionalidades a México. Esa fue la alerta emitida desde la organización Agenda Migrante, la cual hace énfasis en la importancia de que México implemente un plan integral para atender a los migrantes y enfrentar así posibles deportaciones masivas. Buenas noches. Buenas semanas. Vamos a saludar a esta hora a Eunice Rendón, experta en migración y prevención, coordinadora además de Agenda Migrante. Eunice está en pantalla, bienvenida. Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cómo están? Eunice, ¿te preocupa más que la vez pasada el tema de que el presidente Donald Trump tenga como tema prioritario en su gestión controlar la migración irregular, sobre todo la que ingresa por esa parte de los Estados Unidos, esa que colinda con México? Yo creo que pues nos preocupa mucho el tema de que llegue Donald Trump por lo que hizo en su primera presidencia, pero como bien dices, en esta ocasión hay algunos factores adicionales, como el gabinete que está armando, un gabinete racista, un gabinete muy leal a él, un gabinete también antimigrante en algunos de los personajes pues, más importantes relacionados con el tema. También preocupa que ya no solo es el tema de la migración, sino que Donald Trump también amaga con denominar como terroristas a grupos del crimen también en México para, creo yo, poder tener una política más intervencionista, para poder tener otras herramientas de amenaza al gobierno de México. Preocupa que tiene más poder que la primera vez en las cámaras, y no solo en las cámaras, sino también en el Poder Judicial, tanto a nivel de las Cortes Federales como del Supremo Tribunal, en donde él propuso a 3 de los jueces del Supremo Tribunal y el año que entra le tocará proponer otros 2. Entonces, cualquier decisión, muchas de las decisiones malas de Donald Trump en su momento se pelearon en las Cortes y ahí hubo un equilibrio en algunas de las cuestiones, como el tema de los DACA, ¿no? Los Dreamers, los niños, los jóvenes llegados desde niños a Estados Unidos de diferentes países, y como otros temas también el de los menores separados de sus familias. Todo esto se resolvió en las Cortes. Y ahora Donald Trump tiene también más poder dentro de esas Cortes Federales y el Supremo Tribunal, y creo que eso preocupa el lenguaje otra vez racista, porque eso hace que aumenten los crímenes de odio en contra de personas migrantes, como ya pasó durante su primera presidencia. Crecieron 20% los crímenes de odio en contra de migrantes, principalmente de latinos. Entonces, pues sí, claro que preocupa, pero creo que también pues, hay que ocuparnos, hay que informar a la comunidad, hay que también unirnos como asociaciones para la defensa y la protección migrante, especialmente de aquellos que no son los que dice Trump, que son grandes criminales, ¿no? Sino más bien gente que está indocumentada, pero que aporta al PIB de Estados Unidos de manera también importante y que tiene una red familiar y un trabajo y una vida por allá. Eunice, tú y yo estamos claros de que todos los migrantes no son malos, menos para un país como los Estados Unidos, que su economía se beneficia, en cierta manera, de esa migración. Descontrolado o no, se beneficia de esa migración. Pero hay una realidad, y es que la migración irregular está descontrolada en los últimos años, o ha estado descontrolada en los últimos años. ¿Cómo abordar eso desde el gobierno? Pongámonos unos minutos en los zapatos del gobierno de Estados Unidos, sin afectar a esas personas buenas que pueden aportar, que pudieran recibir, en vez de una patada por el trasero, un abrazo de bienvenida a los Estados Unidos, porque es el caso, puede ser en otro país. Sí, bien, yo creo que primero que nada también, aunque sí han aumentado los flujos, creo que más escándalo del que debería haber por un tema mediático, por un tema también del uso de ciertas palabras. En Estados Unidos se ha utilizado mucho la palabra de invasión y eso genera una idea, creo, distinta a lo que pasa, pero efectivamente la migración es un tema que continúa. Los factores de empuje en muchos países no solamente no han mermado, sino que han aumentado y ahora son otros factores de riesgo. Ya no solo es un tema económico, sino el riesgo a perder la vida, la violencia, los desastres naturales, en fin, se suman estos factores de empuje. Sin embargo, me parece que algo que tendría que estar al centro de la agenda internacional en el tema migratorio y no parece estarlo, o está como nombrado, pero al final no es realmente el centro y creo que tendría que serlo, es un modelo de integración
productiva, un modelo humano, seguro, ordenado, pero productivo también, en donde incluyamos al sector privado, en donde pueda haber un ganar-ganar, en donde pueda haber una inclusión también laboral de estas personas, al final del día que sea realista, es decir, a lo mejor hay algunos en donde esta inclusión laboral es temporal, como es el caso de México, mucha gente no se quiere quedar ahí, pero se está ahí un año. Entonces, bueno, mientras que estén ahí pueden tener un permiso para trabajar ciertos servicios y al mismo tiempo pagar impuestos y eso pues puede generar círculos virtuosos. Y me parece que en Estados Unidos también tendría que pensarse en, bueno, en realidad eso es lo que sucede con muchos migrantes, ¿no? Que aunque no está en un modelo, pues al final la oferta y la demanda logra que esos círculos virtuosos sucedan, pero pues hoy con una amenaza muy importante para muchas de estas personas. También creo que hay que entender que la migración ha ido cambiando de países, de perfil. Entonces, en los últimos años hemos tenido un perfil sobre todo de personas jóvenes, trabajadoras, que huyen por otras situaciones de sus países, gente incluso profesionista. Entonces, me parece que eso también debiera ser considerado para tener un modelo pues, más efectivo, incluso estudiar los casos de algunos de ellos antes de que viajen, en vez de hacerlos pasar pues, por todo este camino y hacer ahora sí que de esto un modelo pues, más incluyente, y me parece que por ahí tendríamos mejores números, mejores soluciones, porque al final lo que sí realmente hemos visto que no tiene ningún efecto positivo es la militarización, la criminalización de la migración, el control y la amenaza. Al final, con todo y eso, la gente sigue migrando porque las causas pues están ahí y mucha gente prefiere correr el riesgo que quedarse a esas causas o a esos peligros que corren en sus países. Algo que también hemos visto en los últimos años es que la gente ya no migra sola. Son sobre todo unidades familiares lo que encontramos, una gran cantidad de niñez migrante, ¿no? En la región de las Américas hay un 15% de migración que corresponde a niños y niñas, ¿no? Que eso ha aumentado también en los últimos años. Y otro tipo de migraciones también hemos visto en el caso mexicano, por ejemplo, incrementarse mucho la migración de África, de otros continentes, porque justo también en Europa empieza a haber ciertas leyes antimigrantes y hacen que las personas pues busquen otras opciones. Eunice, una vez que Donald Trump gana las elecciones en Estados Unidos, la presidenta de México dice, manos a la obra, voy a trabajar en pro de lo que ha anunciado en la campaña, que es una mano dura frente a la migración y la mayor operativo de deportación en la historia de los Estados Unidos. De lo que has visto o conoces tú, que ha hecho México o cómo se está preparando el gobierno de México, ¿lo ves bien? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que México al final sí está armando una red de albergues en el norte, que eso no lo habían hecho antes. Hubo ciertas reuniones del canciller en Estados Unidos con los cónsules y con alguna red de aliados que puede ser útil en el caso de estas deportaciones y además como contrapeso que se requiere para que la relación bilateral no caiga solo en la parte federal entre presidentes, sino que tenga una multidimensión con un sector empresarial, con sociedad civil, con universidades, en fin, con otros actores. Entonces, me parece que hay algunas cosas positivas. Sin embargo, me parece que México se ha dejado presionar mucho por Estados Unidos a cambio de nada. Es decir, en los últimos años, México ha funcionado como el muro. Solo basta ver las cifras de 2024. Ha sido el año de mayor número de detenciones, ¿no? Y la presidenta misma presume que han reducido 75% las llegadas a Estados Unidos, pero eso no quiere decir que la migración se redujo en 75%. Quiere decir que México detuvo ese 75% para que no llegara justamente a Estados Unidos. Entonces, me parece que eso también tiene que ir cambiando con otro tipo de políticas más integrales, porque si no solamente somos parte del muro y la gente, incluso México en este último año, llamamos nosotros la política del desgaste. Detenía a la gente en el norte y la regresaba al sur 8 veces, ni siquiera las deportaba a su país, sino que lo regresaba mismo México al sur y hasta que la gente se cansaba, ¿no? Hasta que la gente ya no tenía más dinero o no podía más. Entonces, me parece que ese tipo de políticas no pueden continuar. México pues creo que va a seguir colaborando con Estados Unidos en el tema migratorio, pero hay una diferencia. La presidenta mencionó que no van a recibir a personas que no sean mexicanas y eso pues, yo creo que está por verse porque creo que va a ser una de las peticiones con las que va a amenazar Donald Trump, porque hay países como Cuba, como Haití, como Venezuela, como Nicaragua, con los que no tiene una relación diplomática Estados Unidos y no puede deportar a las personas de esos lugares y México pues le ha servido como un territorio de retorno.
En pantalla, Eunice Rendón, experta en migración, además es la coordinadora de Agenda Migrante. Como siempre, señora Rendón, es un gusto conversar con usted. Será hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Hasta pronto.